Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Yo no sé ya en dónde estás. Quedas en algunos aspectos administrativos, quedas en algunos aspectos institucionales, políticos, quedas como democracia republicana en esas elecciones que formalmente los uruguayos debemos cumplir cada 5 años a nivel nacional, otras que son regionales. Te decía, en cierta limitada separación de poderes, porque eso se destruyó. Desde el punto de vista institucional, el Estado de Derecho uruguayo ha sido desmantelado. Desde el punto de vista sociológico, desde la sociología del poder político, deja muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Voy a compartir con ustedes un texto respecto a un oyente, lo que un oyente me manifiesta en el día de ayer, después de escuchar la audición del programa. Es un oyente habitual del programa, es una persona que hace mucho tiempo nos sigue, como tanto ustedes. Voy a compartir ese texto, la respuesta que le doy a las inquietudes que manifiesta y digamos que más que inquietudes, ya a su desilusión respecto al país que estamos teniendo en todos los sentidos. Antes les digo a todos ustedes que estamos en Radio Nacional, es decir, en CX30, en Radio Nacional, 11:30 por aire, ahí sintonizás, 11:30, y estamos saliendo al aire ahora mismo. Tenés también la aplicación La 30 o la web directamente, su sitio digital, que es www.radionacional.com.uy. www.radionacional.com.uy. Está Ramón Villa con nosotros en controles. Un saludo, Ramón. A cuidarse del frío, ¿eh? Ay, mamita querida, como diría Pepitito Marrone, ¿no? ¡Pah! Qué viejo que estoy, pero no importa, ¿no? A mí no me interesa delatar el almanaque. Si el almanaque más o menos, o si vos querés, más o menos, lo viviste decentemente, bien vale la pena rescatar ese almanaque y recordar esos buenos momentos de la vida que tuvimos, que todos nosotros, ¿no? Tuvimos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, las personas que hemos amado, nuestros papás, nuestros abuelos, los hermanos, los sobrinos, los grandes amigos esos de toda la vida, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, como personas realmente decentes, de buena voluntad. Eso también está, eso lo hay en el mundo, pero claro, no es lo que abunda, no es lo que predomina, no es el común denominador. Y menos en el ámbito político, lamentablemente no se da de esa manera. Ya lo veíamos con algunas interesantes páginas del libro de Immanuel Kant sobre el tratado de la paz perpetua. Claro, una ironía de Kant. ¿Qué paz perpetua va a haber en el mundo, no? Con la condición humana como está planteada, es muy difícil que se dé una paz perpetua, te diría utópico. Pero lo que sí tenemos como aspiración es a una sociedad mejor organizada, técnicamente y científicamente organizada, que eso es lo que propone Occidente como un modelo. Eso es lo que propone. Y eso es lo que defendemos desde Libertas, que es nuestra primer fundación liberal en el país. La primer fundación liberal cuyo cometido, cuyo propósito ha sido y es nacer para, bueno, difundir, para investigar, para defender eso que es la base a la que hay que volver, que son los valores humanos, esa escala de valores que es indispensable para construir una sociedad que nos dé un campo vital con buen oxígeno, con buena atmósfera, si no se hace irrespirable, inhóspita. Libertas es una asociación civil que está abocada a investigar, difundir los valores de la república, de una república democrática, todos los valores y los principios que sustenta nuestra Constitución, esa Carta Magna tan desobedecida por el sistema político uruguayo. Y al ser desobedecida, se legisla un modelo ya de Estado que es distinto y que por ende plantea una gran disputa con la Constitución. Está planteando
una conflictividad ya cotidiana con la Constitución. Lees la Constitución y decís, pero este mundo parece que estuviera leyendo una obra de ciencia ficción. Es un mundo utópico. Prácticamente no se registra esto en los hechos, no se lo ve en los hechos. No exagero, ¿eh? Pero prácticamente lo que dice nuestra ley suprema, la que le da fundamento y razón de ser a nuestro Estado como Estado soberano, no se cumple en un enorme paquete de leyes que son de orden público y que han legislado a través de esas leyes nuevos códigos, leyes de orden público, que le dan estructura y funcionamiento al Estado uruguayo sin responder a la Constitución. Y respecto a este tema, voy a revisar acá esa correspondencia que tuve con este querido amigo, un oyente habitual del programa hace mucho tiempo, que manifiesta no solo su disconformidad con el país que tenemos, sino directamente su desilusión, su desazón. Y él mismo se encarga de decirme, mire que tengo ciertos rasgos de depresivo, y yo siempre le manifiesto, mire, no se trata ya de ser depresivo cuando se es lúcido. Quizá tenga clínicamente algún aspecto vinculado a eso, pero lo que me manifiesta a mí como oyente no es producto de la depresión, es producto de la conciencia desilusionada, que es distinto. Cuando sos un ser pensante, consciente, tenés un cierto grado de instrucción inclusive, bueno, vas a ver la realidad, y si la realidad no condice con ese nivel de decencia que pretende tu conciencia, que está educada sobre un basamento familiar, de experiencia de vida, que ha sido realmente muy buena, que ha sido, si vos querés, una gracia providencial, que has tenido una familia que te construyó para que seas una persona de productividad, de trabajo, de provecho, que seas una buena persona en primer término contigo mismo. Es decir, que respondas a tu verdad, a tus verdades, que sepas en tu autoconciencia tus fortalezas y tus debilidades, en dónde están, digamos, ciertas virtudes o tus virtudes, en dónde tenés que mejorar virtudes, talentos, mejorar tu vida y en dónde están tus flaquezas, tus vicios, tus problemas a corregir. Bueno, esa es la condición humana que naturalmente todos compartimos y si tenés una sociedad desde un núcleo familiar, pero ese núcleo familiar está protegido por ese Estado que legisla en consonancia con la Constitución de la República, que te dice que el epicentro de nuestro país es la libertad individual, son las garantías y los derechos de nosotros como personas, pero a su vez radica la importancia de todo ello en la protección de la familia, y que los padres tienen ese derecho y ese deber de patria potestad de educar a sus hijos, y que el Estado lo que tiene que hacer es enseñar, no educar, que no es lo mismo. Enseñar es indicar el camino, decir lo que se conoce, lo que tienen que conocer, mostrar, quiere decir, mostrar conocimiento, conocimiento científico, conocimiento filosófico, histórico, conocimiento cultural. Eso, evidentemente, si eso no está, tu personalidad va decayendo en la desilusión y esa desilusión se convierte en una experiencia habitual y esa experiencia habitual te va a conducir a otro estado de ánimo que es la resignación. Vas a decir, bueno, no se puede hacer nada. El común denominador, todo el humor social que hay, el estado de cosas que hay, me indica que lo que yo pretendo no está, no forma parte de la realidad, están en otra realidad, van hacia otro horizonte. La familia es la base de nuestra sociedad, dice el artículo 40. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. El ciudadano y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Está indicando acá el artículo 41 de la Constitución los deberes inherentes, deberes y derechos inherentes
a la patria potestad. Eso que tanto costó legislar con la ley de tenencia compartida, cuando los padres se separan, siguen teniendo esos deberes inherentes a la patria potestad de velar por el cuidado, la educación de sus hijos a nivel corporal, intelectual, social, moral. Y el Estado tiene que brindar un sistema de enseñanza abierto, libre, laico. No, todo lo contrario. Tenemos un sistema de enseñanza que aplica contundentemente, de modo exclusivo y excluyente, la perspectiva de género, una doctrina. Y doctrina quiere decir sistema cerrado de ideas. Un sistema de ideas. De ahí marxismo. El ismo habla de una doctrina, de un conjunto de ideas que entre sí constituyen un cuerpo ideológico o doctrinario. Marxismo, comunismo, socialismo, dijo Engels, ¿no? Para aplicar a la doctrina que formulaba su amigo Carlos Marx. Bueno, esa doctrina es la que se está aplicando en nuestro país y a través de la versión renovada de la neoversión del neomarxismo que tomó las estrategias revolucionarias de un italiano periodista, un intelectual que formó, es decir, que construyó, que armó y lideró al Partido Comunista de Italia, que estuvo preso inclusive en el periodo de Mussolini, que escribió mis escritos desde la cárcel, un montón de tomos ahí respecto a todo ello, y formuló Antonio Gramsci que la revolución marxista para ir a esa sociedad del socialismo que decía Engels, esa sociedad colectivizadora que va a uniformizar la vida de todos desde la concentración de las riquezas en el Estado y desde un poder único, revolucionario, según ellos, emancipador del capitalismo, de la sociedad burguesa, de la sociedad heterosexual, etcétera. Bueno, eso hay que hacerlo por la vía de la educación y la cultura. Tomando la educación y la cultura, decía Antonio Gramsci, lo demás viene por añadidura. Y es lo que está pasando. Luego de mi audición radial, en la que planteo por qué nuestro país ya es un Estado social marxista, ya lo es, y no el Estado de Derecho que prescribe nuestra Constitución, un oyente habitual manifiesta lo siguiente. Hola Rubén, hoy pude escuchar su programa completo. Si uno planta ignorantes y analfabetos, es imposible que germinen rosales y jazmines. Más los empleados públicos, tercerizados, Intendencia Municipal de Montevideo, secretarios a granel, 99 diputados y no sé cuántos senadores, 30 senadores son, 30, más el vicepresidente, 31. Ministerios, gremios, etcétera. Si nosotros fuéramos los dueños al mes nomás estamos fundidos. Y bueno, por algo Uruguay tiene déficit fiscal. Si Uruguay fuera una empresa, que perfectamente por nuestras dimensiones de país podría ser una gran empresa multinacional, ponele, estaría fundida. Y sí tiene razón este oyente. Tenemos un déficit fiscal que están, algunos dicen 3,8, otros te dicen no, estamos en el 2,8, 2,9. Bueno, parece que se está en el 3,8, casi 4% de déficit fiscal, porque ¿en dónde bajó el costo del Estado? El déficit tiene que ver con lo que el Estado gasta en relación a lo que produce y se mide interanualmente. Hay un déficit neto fiscal, hay un déficit de liquidez, bueno, eso ya es más complejo, pero el déficit fiscal neto está en el 3,8% más o menos. Estamos en el déficit que tuvo Mujica, José Mujica. Y en los periodos de Frente Amplio el déficit iba al 4,5, 5%, 5,5%, bajaba un poco, subía, con una presión tributaria enorme que implica que cada uno de los uruguayos que tiene un emprendimiento propio, que pone un negocio, pone un comercio, pone una casa de comercio, pone una pequeña empresa o va a desarrollar su emprendimiento profesional como un profesional universitario liberal, pones un estudio jurídico notarial, por ejemplo, un estudio contable, bueno, el Estado uruguayo va a ser tu socio convidado de piedra, se te mete enseguida ahí y estás más o menos con un socio
que tiene el 44% de lo que vos producís. Esa es la presión fiscal que tenemos, la presión tributaria. 44%, el Estado con más presión tributaria. Un Estado de morondanga, ¿no? Estamos hablando de un país que somos 3.500.000 habitantes. Seremos un partido, ponele, como le dicen los argentinos, dos barrios de Buenos Aires, una cosa así, de la Gran Buenos Aires, o un barrio de San Pablo, de la ciudad de San Pablo. Eso es Uruguay, esa es la población, y no lo pueden gobernar bien, no lo pueden gobernar. Tenemos graves problemas con la seguridad pública. Bueno, después está todo el otro tema, te voy a hablar, que es el narco, ¿no? Pero el narco no es solo el narco, no. El narco como crimen organizado forma parte de un contexto, de una red del crimen organizado. Estamos en el mundo de las redes. Así como están las redes de los pescadores, está la red de la prostitución, está la red del tráfico de órganos, está la red del tráfico ilegal de armas, está la red del narcotráfico, y todas esas redes, todos esos contextos complejos del crimen organizado, quiere decir que es un crimen profesionalizado, sistematizado, que gana mucho dinero porque juega con las reglas del mercado, pero negro, como aquellos que trabajan en negro, pero salvando la distancia, imagínate. Bueno, todo ese contexto complejo del crimen organizado está vinculado, según investigación de la DEA en la operación Cassandra, según la investigación que hizo la DEA en combinación con la CIA, según informes de la inteligencia argentina. Está todo eso vinculado, ese narcotráfico, ese tráfico de órganos, el tráfico de la trata de personas, el tráfico ilegal de personas de países que están en el desastre total porque asumieron el exitoso fracaso del comunismo, como Venezuela, como Nicaragua, zonas de grandes zonas geográficas del Estado fallido de México, que ahora también toma un rumbo más definido hacia toda la doctrina del Foro de San Pablo y el comunismo internacional, con esta mujer Scheinenbaum, que habla con la hoz y el martillo detrás y con la esfinge de Marx y una foto de Lenin y toda tatuada, y por supuesto es pro perspectiva de género, así a rajatabla, a rabiar, como lo es Carolina Cose acá, la que descubre cosas increíbles, como por ejemplo que hay manzanas con carozo. Ella come manzanas con carozo, ¿viste? Yo eso no sabía. Debe estar vinculado a lo transgénico, supongo. Bueno, como están con esto de la transexualidad y lo transgenérico, lo transgénico, también deben saber qué cantidad de alimentos hay, frutas que son transgénicas. Deben ser frutas LGBT, debe tener que ver con eso. Así que al final tenía razón Tom Wolfe, el escritor norteamericano, cuando decía que el gran marxismo rococó, ese marxismo rebuscado, cultural, que está envuelto en esa gran bandera del arco iris, sí, también le va a conceder derechos y les va a conceder la condición de agentes revolucionarios a los árboles de madera noble, a los gatos que hablan, porque todo viene, se mete todo en esa bolsa, ¿viste? Todo se mete, porque todos son víctimas del capitalismo. Eso te plantean de modo descerebrado con esta ideología patológica. Si nosotros fuéramos los dueños de este país, sí, estaríamos fundidos, obviamente. Tendríamos que empezar a despedir mucha gente por incapaces. Y lo dice la Constitución incluso, no es una causal de despido del funcionario público. Hay mucha gente que está prendida y vive a costillas de nosotros, los giles, que en la vida nos jugamos por luchar, para salir adelante, y cuando tenemos que disfrutar de la vida, nos matan a impuestos de todo tipo, ¿sí? 44% tenés así, una carga tributaria, presión en tu vida, del 44% por la vía impositiva, imagínate también después por la vía de los trámites, regulaciones, trámites regulatorios de tu actividad, etcétera, que son impuestos encubiertos, el incremento de las tarifas de los impuestos. La tarifa es la tasa del impuesto, es tanto, la tarifa es, no, ahora va a ser más. ¿Tá? Ahora va a ser un 32% a un 61% más alta la tarifa de ese impuesto. El impuesto es el mismo, por ejemplo, tributo domiciliario. Bueno, pagabas tanto, ahora vas a tener que pagar, según tu propiedad,
porque es un impuesto persecutorio de tu bien, de tu patrimonio, es progresivo. Segundo capítulo del Manifiesto Comunista de Marx, los impuestos progresivos. Que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos. Y a su vez no se da tampoco eso. Pagan más todos los trabajadores y toda la clase media que banca el país y no pagan nada los que están en la miseria total, expulsados por este mismo sistema altamente tributario, con muchísimo empleado público y creación de nuevos empleos públicos y creación de más y más Estado a través de la creación de ministerios, como se creó el Mides. Se está hablando ahora en esta campaña electoral, la que come manzanas con carozo y el que lleva Ultra Seven dentro de un bolso, me refiero a Orsi, están hablando también de crear el Ministerio de Justicia, están hablando de crear el Ministerio de la Mujer y del Género. Así que más y más Estado, más y más zánganos del Estado, funcionarios públicos, ¿y eso qué es? Más impuestos, porque hay que bancar eso. No produce el Estado. Si te ponen un Ministerio de la Mujer y del Género, no es una fábrica que va a producir riquezas. Si ponen otro ministerio, no es una industria que va a producir riquezas. Si te dicen, como Carolina Cose, que va a becar a 1.000 mujeres por año, eso no produce riquezas, produce gastos. Lo vas a tener que pagar vos, yo, todo el mundo. Si te dice que va a becar estudiantes del interior, porque pobrecitos, es muy caro estudiar en Montevideo, en vez de pensar en la descentralización del sistema educativo universitario y modernizarlo con toda la tecnología que hay hoy, ella que es ingeniera eléctrica, que dice que es ingeniera eléctrica, no sabe que estamos en el mundo de Internet, en el mundo de la revolución digital, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la revolución satelital. No sabe eso, no sabe que está lleno de universidades que son bimodales o son directamente virtuales de altísima calidad y descentralizar eso, instalando una muy buena infraestructura y a su vez hay que desarrollar una buena formación docente universitaria y propender a la creación de posgrados. No, de eso no te hablan de gastar más y más y más. Entonces seguro, sí, nos fundiríamos. Si esto fuera una empresa, nos fundimos. No es rentable. Está mal pensada, está mal construida. No es profesional lo que hacen. Bueno, esto son nuestros políticos, especialmente los del Frente Amplio. No son nada profesionales. Por el contrario, está el narco metido ahí adentro. Están las organizaciones de narcotraficantes que trabajan no colaborativamente, sino estratégicamente con estos planes revolucionarios del Foro de San Pablo, desde las FARC, el cartel de los soles de Venezuela, que financia fuertemente a las agrupaciones marxistas integradas al Foro de San Pablo, los cárteles de México, los cárteles que están instalados en Brasil. Todo eso está trabajando fuertemente de modo militante, organizativo, dentro del Frente Amplio. Pero ¿quién controla eso? ¿Qué capacidad de control tenemos como Estado? No, somos Estados fallidos. No tenemos capacidad de controlar ese crimen organizado que está paulatinamente atentando contra nuestra nación. Y en todos los sentidos como los venimos viendo. En lo legislativo, en lo judicial, en lo institucional, en la cultura política, en la cultura social, en la degradación del nivel educativo, en todas las etapas del nivel educativo. Desde la desobediencia a nuestra Constitución, le respondí a este querido oyente, desde la desobediencia a nuestra Constitución en adelante, no se puede esperar otros resultados. Si se desobedece a la autoridad mayor de nuestra nación, la autoridad jurídica y política de nuestro Estado, como un Estado de derecho, todo toma otro rumbo del que en ese contrato original y soberano se determina. Y que no solo se determina, sino se manda a construir como el sentido histórico y ético de nuestra nación. Porque eso es una nación, eso es un Estado de Derecho nacional, es un sentido histórico, es un ser ético y filosófico, es una identidad. No hay nada que hacerle cuando se viola la laicidad de nuestro sistema de enseñanza, y por décadas, ¿eh?
así como se viola el principio de separación de poderes. Y dentro de esa violación legislativa, la autonomía y la potestad de nuestro poder judicial. Sí, se violó la autonomía y la potestad del poder judicial según lo prescribe la Constitución en el capítulo Poder Judicial. La Constitución te escribe capítulo Poder Ejecutivo, capítulo Poder Legislativo, capítulo Poder Judicial. Te dice todo lo que pueden hacer y todo lo que no pueden hacer. Bueno, los legisladores no leen esos capítulos. Hicieron lo que no pueden hacer y no hicieron lo que pueden hacer. Cuando ya no hay poder judicial cumpliendo su función natural y preceptiva de neutralidad en materia de resoluciones de conflictos, que eso es un juicio, cuando todas las garantías jurídicas y judiciales por igual a los ciudadanos han sido violadas bajo un sistema fiscal acusatorio de naturaleza arbitraria, y es de naturaleza arbitraria en el sentido literal de formalización de causa penal al arbitrio de la voluntad del fiscal, de esa, digamos, actitud facultativa, voluntaria que el fiscal tiene bajo su especialidad, y dicho tecnicismo fiscal es a modo de una estructura del funcionamiento de nuestra justicia penal, porque así lo determina el nuevo Código del Procedimiento Penal. Todo depende de la especialidad fiscal, y la especialidad fiscal, traducido, no es otra cosa que la facultad de pensamiento y voluntad que el fiscal tenga ante cada denuncia. Es decir, si va a investigar o no, si le resulta interesante o no, si hay motivo suficiente para investigar la denuncia de un delito. Cuando la Constitución dice que la denuncia de los delitos tienen que darse delante de juez, y es el juez el que va a investigar, es el juez el que va a tomar declaraciones al imputado o al denunciado. Es el juez el que tiene que decidir, después de las 24 horas como máximo de un interrogatorio, y de acuerdo a la prueba aportada, lo que se llama la prueba inicial, indiciaria, es el juez el que decide a lo más en 48 horas si se abre un juicio penal para que eso sea motivo de la asignación de esa causa penal a un juez letrado que será sorteado por el Poder Judicial. Eso no funciona más en el Uruguay. No es más la justicia desde los jueces, porque la primer gran etapa penal es obligatorio, es preceptivo que la tomen los fiscales en un trámite de formalización fiscal. Y los fiscales son funcionarios de investigación que llevan a cabo una tarea administrativa que es la formalización de la investigación dentro del Poder Ejecutivo. Los fiscales no son jueces, los fiscales son acusadores profesionales. Lo dijo Jorge Díaz incluso. Es decir, el fiscal está formado y tiene un rol en el Estado. Así como el juez tiene un rol en el Estado y el médico tiene otro, bueno, el fiscal tiene el rol de ser un abogado que se especializa en cursar investigaciones para que para tener elementos suficientes y poder acusar el delito. ¿Y ante quién acusa el fiscal? Ante el juez, ante el Poder Judicial. Bueno, ahora eso está todo reunido en la facultad de la especialidad fiscal en los fiscales. Los fiscales deciden qué investigar, los fiscales reciben la denuncia del delito, los fiscales reciben las pruebas aportadas con esa denuncia, los fiscales eso lo ponen en una carpeta bajo secreto fiscal, los fiscales deciden lo que van a investigar, los fiscales acusan o absuelven. Y hay un juez que es una especie de fachada institucionalizada, un formalismo, que no investigó, que no interrogó, que no tuvo acceso a esa investigación, porque no puede, es el fiscal que hace todo eso, que va a recibir la acusación fiscal, la que deberá homologar o corregir en algún aspecto, pero no puede denegar. No está el juez delante de eso, es el fiscal. Por lo tanto, nuestro Estado de Derecho ya no funciona. Las corrupciones siempre van a estar. Ahora bien, una cosa es referirse a hechos de corrupción personal. Pues corrupción siempre va a haber. Porque muchos dirán, y bueno, ¿y qué está diciendo Moyano? Entonces que con un poder judicial y los jueces todo va a ser muchísimo mejor
y tienen que ser santos de nuestra devoción, porque son una especie precisamente de eso, de ángeles incorruptibles. No, no, la corrupción está en todos lados, está en la condición humana. Pero me refiero al sistema, la estructura del sistema, como está planteado lógicamente, de modo científico, desde un sistema republicano democrático, de un Estado de Derecho, da muchísimo menos lugar a esas corrupciones. Pero además, lo que no permite es que exista una corrupción estructural, sistemática. Una cosa es referirse a hechos de corrupción personal o referidos a grupos de personas, que es peor, pero es un grupo de personas en el ejercicio del poder, por ejemplo, de la administración de la justicia. Y otra cosa, otra muy distinta, es un sistema corrupto de funcionamiento de la justicia porque ya se legisló de esa manera. Estructuralmente es un sistema corrupto. ¿Por qué? Corromper quiere decir viciar, deformar, sacar de su naturaleza. Bueno, este sistema es corrupto porque sacó de su naturaleza, ha enviciado a nuestra justicia porque no responde a los preceptos constitucionales de la separación de poderes y el debido proceso que nos plantea que apenas hay una denuncia, el juez tiene que tomar esa denuncia, el juez tiene que investigar, el juez tiene que tomar declaraciones y el juez decide si abre un juicio penal o no, no un fiscal. Ya ahí entonces hay corrupción legislativa y hay corrupción estructural. El sistema penal de justicia fiscal en nuestro país es una corrupción, una contradicción para con nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, y a su vez para con toda nuestra tradición jurisprudencial. Los principios delineados por nuestra Constitución, según lo que ella manda, desde los artículos 12 al 23, y esto es en estricto sensu una colisión con nuestra Constitución. Entra en colisión este actual sistema penal, entra en colisión, en disputa, entra en conflicto con nuestra Constitución y por ende contra nuestro orden jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que están aplicando de modo muy quirúrgico, muy ideológicamente profesional, la estrategia de los doctrinos del Foro de San Pablo de crear el conflicto y fogonearlo luego, es decir, alimentarlo, darle sustentabilidad al status quo del conflicto creado. Ellos crean conflicto y luego lo alimentan. Conflictos legislativos, conflictos institucionales, conflictos políticos, conflictos callejeros, conflictos sindicales. Pero acá tenés el epicentro, acá hay algo muy grave, medular. Instalaron un conflicto que permanece en el tiempo y es un conflicto nada más y nada menos que dentro de uno de los poderes del Estado y referido al funcionamiento de la justicia penal en nuestro país. ¿Se dan cuenta de qué grado de conflicto y de qué grado de profundidad en cuanto ya a revolución marxista estamos viviendo en Uruguay? Este es un proceso revolucionario que está llevando adelante el Frente Amplio con sus legisladores y con aquellos primeros mandatarios en esos 15 años desde el Poder Ejecutivo que pretenden tomar de nuevo, que están desesperados por tomar, porque quieren profundizar esta tarea revolucionaria que va planteando estos conflictos. Y si estos conflictos se sustentan en el tiempo, estamos entonces en un punto sin retorno como para recuperar nuestra República Democrática y nuestro Estado de Derecho que nos dé verdaderas garantías a nuestras libertades, a nuestros derechos inviolables. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.